que soy optimista. Este mundo puede salvarse. A los imperialistas que no nos van a doblegar. ¿Quién vale la pena quemar la vida en aras de la autoridad? ¡Libre y soberano! ¡Que fue el campeón que lo identificó social, moral y espiritualmente! Es decir, es un fracaso el modelo neoliberal. ¡Ahora el rumbo! ¡Es el rumbo de la patria! Esta es la parte más penosa de un tipo que escribe. Buscar proteger sus derechos sobre lo que escribe, sin saber si lo escrito puede tener algún valor para alguien. Tratar de que no le roben lo que tal vez nadie tenga interés en robar. Y si tiene valor, rezar para que la ley sea capaz de proteger ese valor. Simple para un abogado. Demasiado confuso para un escritor. Sobre todo para mí, que creo que las leyes solo se hacen para impedir que ocurran cosas. Y jamás para que suceda lo que tiene que suceder. Estoy muy preocupado porque no sé cómo hacer para... Digamos, el libro es novela, es ficción, pero tiene todo contenido que logré ir juntando sobre el tema y tiene un valor de investigación muy grande y yo no quiero que me lo choren. Y, por ejemplo, el título del libro. La verdad que estoy loco porque... no sé. Bueno, vos lo que tenés que hacer es, existe un registro de la propiedad intelectual. Sí. Ahí vos vas con el ejemplar que tenés, pagás una tasa que es bastante razonable, no hay ninguna cosa del otro mundo, y ya está tu libro, está protegido lo que se llama derechos de autor. Protegido el libro como propiedad intelectual, el autor de la propiedad intelectual sos vos. Eso está en toda América Latina. Cuando nosotros hicimos las bases constitucionales para América Latina y el Caribe... No, ¿qué es eso? ¿Qué bases? ¿Qué es eso? Es un proyecto ideológico y político para refundacionar o refundar América Latina y el Caribe. Nosotros estamos convencidos que la comunidad sudamericana de naciones solamente deja afuera de América Latina nada más ni nada menos que a toda América Central, a México y al Caribe. Es decir, es regalarle al imperialismo norteamericano un territorio demasiado importante y demasiado valioso. Entonces, las bases constitucionales para América Latina y el Caribe es un proyecto escrito por 91 personas, entre ellos argentinos, brasileros, uruguayos, paraguayos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, un alemán, 2 españoles. Un poco la idea es un proyecto constitucional que permita crear América Latina y el Caribe como una unidad geográfica y geopolítica. Yo te contaba anteriormente que muy poca gente sabe de que la Declaración de la Independencia de 1816 fue, en Tucumán, fue la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y abarcaban desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Sí. El acta de la independencia, eso lo ocultan celosamente, está escrito en español, en aymara y en quechua. No te puedo creer. Sí. O sea, se reconocían las etnias y se reconocían los lenguajes originarios, que de la mayoría de la población autóctona hablaban aymara o hablaban quechua. Evidentemente hay toda en esa base, en ese proyecto de independencia, declaración de independencia, está claro que toda América Latina estaba representada ahí. Sí. Después vino el imperialismo inglés, destruyó todo eso y el imperialismo norteamericano continuó consolidando la desunión de nuestros países.
Sí, pero ¿y qué, digamos, las bases cómo funcionan? ¿Qué es un tratado, un libro? La base... ¿Punto de partida para qué es? La base funciona como un punto de partida para la discusión política en todos los países. Lo que nosotros quisimos construir ahí es construir una sociedad desde el ser humano y no desde el gobierno. En general, todas las constituciones lo que más se detienen es en el gobierno, cómo se ejerce el gobierno. Nosotros lo que hemos querido es cómo se vive. En este aspecto yo ni siquiera lo había mirado, el tema de... Se habían mencionado algunas cosas vinculadas con el tema del famoso Congreso de América del Sur y qué sé yo, pero lo jurídico prácticamente no lo toqué. Yo me tengo que tomar me tengo que ir porque me están llamando. Te agradezco que me... A mí me da la impresión que si nosotros fuéramos inteligentes y tomáramos las instrucciones de Artigas del año 13 para la convención para la Asamblea de la Declaración de la Independencia de 1816, leyéramos de nuevo las instrucciones de Artigas a los diputados de la Banda Oriental y estudiáramos lo que haya escrito y lo que hizo Felipe Varela en los llanos de La Rioja y Catamarca, de golpe la visión de América Latina se nos despierta, porque me parece a mí que está Martí, por supuesto, en Venezuela, Bolívar, San Martín, Belgrano, Artigas y Güemes estaban en esta línea, y Felipe Varela estaban en esta línea. Eran gente que tenía idea de la unidad del continente. Y yo creo que el hecho de que la declaración de la independencia de las provincias del Río de la Plata esté en 3 idiomas es porque se reconoce a las etnias originarias como parte de la población. Esa es un poco la idea del esquema. Bueno, maestro, te agradezco mucho. Muchas gracias, hermanito. Que tengamos suerte. Nos estamos viendo. Chao. Con la mitad del entusiasmo del viejo soy capaz de escribir una enciclopedia. Pero yo estoy más viejo que él, porque nací después. Mirá que pensar en crear derechos para una región como esta, de mapa desconocido, de gente que se desconoce, o de tipos como yo, que no creen ni en su sombra. ¡Qué sol! ¡Qué sol! Soy el Juan Moreira de Leonardo Fabio. ¿A dónde voy con este sol? ¿Qué significa bases jurídicas? Bases para la refundación. Es el otro de lo que no se ocupa el Mercosur. ¿Qué persigue? No, esto va más allá, primero va más allá del Mercosur. Esto abarca toda Latinoamérica y el Caribe. Segundo que estas bases serían como una forma de escrito, de documento, del cual se van a poder basar o usar como fundamento a aquellos que el día de mañana tengan que hacer los proyectos de tratados internacionales para Latinoamérica, los proyectos de integración regional, o que realmente tenga que haber una constitución, una convención constituyente como debería haber para tratar una constitución latinoamericana, con representantes de todos los países, para sacar un documento de ese tipo. ¿Me entendés? O sea, sería como una suerte de fuente normativa o fuente doctrinaria. ¿Sí? En eso también radica la importancia. Esto no es venir a imponerle a nadie un texto, ni una ley, ni una norma, ni una doctrina. Es tirar una serie de lineamientos para producir una discusión.
está pasando esto, hay que discutirlo y hay que sacar un texto. Si vos discutís y no lo plasmás en ningún documento, las palabras se las lleva el viento. Y eso es lo que estamos tratando. Te cuento cómo nació la idea, cómo se presentó y cómo se va desarrollando. Principalmente, Rodolfo Caponfila viaja en noviembre a España y volviendo en el avión se le ocurre, viendo que se estaba votando el proyecto de Constitución para la Unión Europea, se le ocurrió empezar a planificar una Constitución para América Latina. Vos sabés que él siempre trabajó con el tema de la integración regional, con el Mercosur. Entonces, ¿qué hizo? Llegó a la casa, se armó toda una estructura, les dio los temas a los autores, los mandó todo por mail, y bueno, nos pusimos a trabajar. En 4 o 5 meses tuvimos el libro terminado. Después él mismo se encargó de organizarlo, le cambiamos la estructura. Vos sabés que él es el padre de la teoría sistémica, así que es una obra sistémica, la base constitucional. Y así se dio. Pudimos presentarla en agosto del año pasado, ahí en el Salón Ilia, en el Palacio del Senado. Estaba empezando a generar algún interés porque tuvimos 300 y pico de inscriptos. Tan es así que reservamos un salón, el Salón Ilia, que entran 80 personas, nos quedamos cortos y tuvimos que poner silla y una pantalla gigante en el Salón de las Provincias. Entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente habíamos hecho algo en serio. Después vino la presentación de una obra que editó la Universidad de San Marcos de Lima. Fue Rodolfo, viajó a Perú, lo presentamos acá. Gamarra Vilches vino del Senado de Perú, vino, lo volvimos a presentar en el Senado. Y así estuvimos recorriendo durante todo el año, a esta altura, todo el país. Se presentó en Cuba, se presentó en Bolivia, se presentó en Brasil, en Uruguay. Así que creo que mejor por cómo nacieron las cosas y lo que nosotros creímos en un momento que era hacer una actividad académica importante, creo que fue realmente muy importante lo que se está dando ahora como repercusión. Para el libro, si yo tuviera que concentrar en un par de ideas, las bases, ¿cuáles serían esas 2 o 3 ideas insoslayables? Lo que hace mucho hincapié las bases principalmente es en el respeto por la dignidad de la persona, la reivindicación de ciertos valores como la solidaridad, la cooperación y la justicia social, la importancia de la integración regional como fundamento de todo el proyecto, te podría decir que la palabra organización tiene mucha importancia en las bases. Hay que organizar a un gran espíritu. Latinoamérica es un gran espíritu que necesita ser organizado para que no vengan otros y pretendan utilizarlo, subordinarlo. ¿Sí? Entonces, vos sabés los proyectos integradores que hay, los proyectos comerciales, el ALCA, los TLC. Tal cual. Muchas veces la economía está por encima del derecho y de la soberanía de los pueblos. Me parece que con estas bases estamos reivindicando realmente el valor de la soberanía, de la autodeterminación. Estuve hablando con Rodolfo y con Juan Pablo, me cuentan esta historia, pero es tan inasible, viste, es todo, yo digo, cosa de abogado, ¿no? O sea, como que no tiene sustento en la realidad. Pero vos que estás en el mundo del laburo, ¿cómo cosés esto?
Voy a empezar diciéndote algo que aprendí de una profesora en la facultad en el año 95. Esta profesora siempre nos decía que no pensáramos en el concepto de utopía como algo imposible, que utopía significaba un posible mejor, y nos daba ejemplos. En el año 1600 el hombre en la luna era una utopía. Y con esto podemos hablar de algo parecido. Ahora a lo mejor nos parece que no se va a poder dar nunca esto de la unidad latinoamericana, de bases constitucionales que unifiquen el bloque. Y si nos remitimos al mundo del trabajo exclusivamente, es mucho lo que se puede hacer desde este lugar. Si pensamos y leemos el texto y lo analizamos y nos hacemos de ese texto, que ahora es solamente un texto y es un proyecto, con este texto podemos, en la medida que tomemos conciencia, cambiar conductas. Vos hablabas del derecho, como hablaba con Rodolfo, con Juan Pablo. El derecho también implica cambiar conductas. Y este yo creo que es un punto de partida. Apartémonos un poco de todo lo que es netamente jurídico. Miremos las bases desde la cuestión social. Y sí que puede haber un cambio. Probablemente no sea en lo inmediato. Y puede haber un cambio en la medida que se genere compromiso. Que hasta ahora se estuvo generando este compromiso. A nivel país, en todas las provincias conocen las bases, las difunden y aportan. Porque no nos olvidemos que esto nosotros lo presentamos como un proyecto y no como algo que queremos imponer como definitivo. Esperamos aportes para mejorarlo y venimos recibiendo aportes. En Latinoamérica no se tiene muy presente los mandatos de la OIT. Y eso hace que nuestras relaciones laborales estén muy precarizadas. Si empezamos a tomar conciencia y a usar las recomendaciones, los programas de la OIT, sí que se puede cambiar. Pero aparte es un cambio que tiene que surgir del compromiso de todos. El Estado, las empresas y los trabajadores. El Estado como generador de empleo en el marco del empleo decente. Y si hablamos de generar empleo, no hablamos de crear algún puesto de trabajo. Hablamos de generar más trabajo a partir del que ya existe. Las empresas, así como todos nosotros somos ciudadanos, son ciudadanos corporativos y tienen derechos y obligaciones de cualquier ciudadano. Y tienen función social, lo que pasa es que no la ejercen. El mandato constitucional que se propone hace que el cumplimiento de esto sea obligatorio. Y ahí sí que se puede cambiar. Entonces es más materializado de lo que... Es materializable, totalmente, totalmente. Aparte el proyecto, obviamente es abarcativo de todo lo que hace a la vida de las personas. No podemos hablar de trabajo si no hablamos de salud y educación, pero van de la mano, ¿sí? Entonces, están tenidos en cuenta todos esos derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, que son los pilares para el desarrollo de los países. Segunda edición de Mejor que Decir, aquí en la M740 Cooperativa Radio Libre. Hoy, y de casualidad y por vía de dos amigos, me impuse de la existencia de un trabajo que constituye las bases legales para América Latina y el Caribe, entendidas como un conjunto. Todavía no tengo muy claro, y por eso hicimos el contacto para el concurso de el doctor Lucas Malgrim, espero haberlo dicho bien, Lucas. Sí, bárbaro. Abogado, miembro del equipo federal de trabajo, que es uno de los artífices, digamos, como estructura de la construcción de estas bases constitucionales. En primer lugar, bueno, ¿en qué consiste esto como proyecto y qué valor de estatuto tiene, por llamarlo de alguna manera? Bárbaro. Es difícil en dos líneas resumir un proyecto de esta naturaleza, pero si podría decirte algo que es destacable del proyecto, es que los intentos de integración sudamericana y también, ¿por qué no?, del Caribe, necesitan un marco institucional. Ese marco institucional lo pensamos 91 autores, no solo abogados, sino de distintas especialidades y de distintos lugares de Latinoamérica, dándole una norma
constitucional a este proyecto de integración para América Latina y el Caribe. Es simplemente un proyecto que se apoya fundamentalmente en documentos internacionales de derechos humanos, en la experiencia y en la riqueza de lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido en América Latina y el Caribe. Y es un proyecto desde el pueblo, desde la gente y para la gente, desde los derechos humanos. Si tuvieras que definir el proyecto, digamos, un proyecto que, insisto, yo todavía no termino de entender cómo se materializa en la realidad, cómo se aplica en la realidad y cuál será su alcance posterior. Si tuvieras que definirlo al proyecto, ¿cómo lo definirías? ¿Qué cosa es esto de generar bases constitucionales para un ámbito que involucra a tantos estados? Bien, yo creo que es necesario fundamentalmente reintegrar América Latina y el Caribe, ¿sí? Y en función de eso es necesaria este proyecto de constitución. Esto sin duda tiene que ser discutido por cada uno de los miembros latinoamericanos y del Caribe. En ese sentido, el equipo federal de trabajo ya ha trabajado dando a difusión este proyecto y se elaborará un proyecto que no será este, que será distinto, que será mejor, pero de hecho es un proyecto pensado desde la realidad latinoamericana y desde la gente y para la gente. Es un proyecto de constitución moderna que contempla aspectos muy pero muy recientes y que tiene una finalidad o una ideología política muy marcada, sobre todo a la luz de las experiencias que hemos sufrido todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe y que seguimos sufriendo. Se reafirma fundamentalmente el valor de la democracia, se impone la idea de que las políticas económicas y sociales tienen que estar determinadas por los propios miembros de Latinoamérica y el Caribe y no impuestas desde otras latitudes, y es un proyecto fundamentalmente apoyado sobre la dignidad humana y sobre los derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es la perspectiva de radicación de estas bases en el mundo jurídico de América Latina y el Caribe, que es el ámbito donde se hace? En la presentación de este texto de bases constitucionales para América Latina, resaltamos una idea dicha por Pascal. No hay nada más fuerte que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y me parece que esta idea de estos vientos de cambio que vos señalás es un clima favorable, un ambiente favorable para la discusión de estas bases constitucionales para América Latina y el Caribe. ¿Cómo le va a servir esto a la vida del tipo que nos está escuchando? De la mujer, de los pibes que nos están escuchando. Hay una América Latina distinta y un Caribe distinto a partir de esto, porque se establecen derechos propios de la dignidad humana en consonancia con los documentos de derechos humanos y que la misma Constitución entiende que son operativos. Es decir, que no es necesario ninguna decisión de ningún otro poder político para ponerla en funcionamiento. Si este proyecto, en definitiva, es aceptado, es publicitado, es conocido y es aprobado, la realidad de la gente en América Latina y el Caribe tendría que cambiar. Y si no fuera así, porque nuestros gobernantes no lo llevan adelante, el mismo proyecto prevé las herramientas para que el propio pueblo, ¿sí?, realice en concreto aquello que está dispuesto aquí en este proyecto. Nuevamente gracias, Lucas. No es nada. Con Lucas Malgrin, abogado, miembro del equipo federal de trabajo, hablamos sobre este libro, que ya es una realidad, Bases Constitucionales para América Latina y el Caribe, en la segunda edición de Mejor que Decir. Volvemos luego del espacio comercial. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo,